Saludos, querida audiencia. Aquí Araquiel con un nuevo video. En este video les hablaré de un hombre que sembró el terror en los alrededores de la colonia Peralvillo en la Ciudad de México. Un hombre al que por su particular vestimenta se le dio el sobrenombre de El Chalequero y que es el primer asesino serial en la historia de México documentado. Sin más que decir, comencemos con Encuentro Paranormal. Corría la década de 1880. Mientras Londres era aterrorizada por los crímenes de Jack el Destripador, en México se vivían grandes cambios. El régimen porfirista se había instaurado en el país desde 1876. Sin embargo, durante este periodo de tiempo, las orillas del río Consulado se teñían de rojo debido a la sangre que Barba Azul, como también se le conocía, derramó durante 8 largos años. El nombre real de este hombre fue Francisco Guerrero, nacido en el seno de una familia pobre en alguna parte del Bajío en 1840. Fue el 11º hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre, golpeadora y asfixiante, y la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a laborar como zapatero. Francisco jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su actitud misógina y ni siquiera sus crímenes, ya que a pesar de todo, estuvo casado. Tuvo 4 hijos con su esposa llamada María, y otros más de relaciones extramaritales. Tuvo muchas amantes, las cuales de hecho llegaron a mantenerlo. Este hombre llegó a tener todo un harem de sexoservidoras a su servicio, y algunos creen que también pudo ser un proxeneta. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en su barrio, situado en la colonia Peralvillo. Todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por miedo, y por increíble que parezca, Francisco se declaraba un católico devoto de la Virgen de Guadalupe, y contaba orgulloso haber sido sacristán en su infancia. Era un hombre que poseía una personalidad que hoy en día conocemos como psicopática, pues carecía de empatía, no sentía culpa y con un estilo de vida parasitario, cosificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada y sufría de ataques súbitos de ira. Era un manipulador y promiscuo, pero a pesar de lo mencionado antes, era una persona realmente carismática, lo que explica la cantidad de amantes que tenía. Veía el sexo femenino como un simple satisfactor sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada con marcados tintes sexuales. Abusaba de sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, a excepción de la última, fueron prostitutas, pero a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de dedicarse a la vida galante. Les quitaba la vida porque ellas eran más vulnerables, y como prueba de ello, su última víctima no se dedicaba a esta práctica. Sin embargo, también pertenecía a un sector vulnerable de la población, la tercera edad. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tenía que ser castigado con la muerte y consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaban fidelidad hacia ningún hombre. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misoginia fueron producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna, pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente un analfabeta que proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. En aquel tiempo se le apodó El Chalequero debido a su vestimenta, ya que portaba un saco, un chaleco de charro y pantalones de cashmere. Era un hombre carismático y delgado de tez morena, estatura mediana, con un comportamiento refinado y galante. Su modus operandi era acercarse a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios y en efecto hacía uso de ellos. Posteriormente las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o les cortaba el cuello y en algunas ocasiones llegó a decapitarlas para posteriormente tirar los cadáveres en el río Consulado. Para sus crímenes empleaba un cuchillo para curtir la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero. Un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero, alias El Chalequero, concordó con la del famoso Jack el Destripador, cuyos crímenes tuvieron varios elementos en común. Tal fue su similitud que en 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los crímenes de Jack el Destripador, los encabezados lo nombraban el Chalequero británico. La gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas. Tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres que fueron identificadas parcialmente. Entre ellas están Candelaria Mendoza, Francisca Rivero, apodada La Chíchara, María de Jesús González, Margarita, conocida también como la Burra Panda, María Guadalupe Villagrán,
Josefina Rodríguez, María Muñoz y Murcia Gallardo. El 13 de febrero de 1888, el chalequero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos. Recordemos que el chalequero declaraba públicamente sus crímenes dentro de su comunidad, pero al verse atrapado, negó todo. Tras su captura, una nueva denuncia se entabló en su contra. Era de una mujer llamada Emilia, que lo acusó de abuso sexual e intento de homicidio. Según sus declaraciones, ella no era sexoservidora. Era lavandera y había sido agredida por el chalequero en la colonia del Río Consulado, tras regresar de una peregrinación del pueblo de la Santísima en las cercanías de la villa de Guadalupe. Dándola por muerta, la abandonó en los márgenes del río. Aunque en un principio el autoritario régimen habría censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, para cuando se logró capturar al asesino, la ola mediática no pudo ser contenida, y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Solo fue condenado por la muerte de Murcia Gallardo y la agresión a Emilia. En ese entonces no se pudo comprobar su responsabilidad de los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte, pero el mismísimo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de prisión en el entonces penal de San Juan de Ulúa, estado de Veracruz. Tras las rejas declaró que su texto favorito era Los Misterios de París, del autor Eugène Sue. En 1904, por error recibió el indulto, y pocos años después de haber sido liberado, justamente el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero fue aprehendido por segunda vez por el asesinato de una anciana, que jamás fue identificada plenamente. Tan solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a orillas del río Consulado. El motivo del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. Fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos ensangrentadas. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores, principalmente porque un niño llamado José Inés Rodríguez, un pastor que estaba arreando a su ganado cerca del río, escuchó los gritos de la mujer, se acercó y oculto entre los matorrales atestiguó todo lo ocurrido. Y además 2 mujeres hermanas de apellido Solorio vieron a Guerrero limpiarse la sangre de los brazos, cara y tórax con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. La detención de Guerrero atrajo la atención de más de 2,000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que ninguna autoridad interviniera. Durante su estancia en la cárcel, Guerrero se volvió aficionado a la novela Pablo y Virginia, de Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre, el cual leía constantemente. Finalmente, el chalequero falleció antes de que la sentencia pudiera cumplirse. En 1910, a la edad de 70 años, justamente el año en el que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan la tifoidea como causa de su muerte, pero hasta la fecha no se sabe la ciencia cierta a la cual fue la causa de su muerte, ya que fue encontrado inconsciente en su celda y posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Mientras estuvo detenido jamás mostró señales de arrepentimiento, y como dato adicional, los crímenes del chalequero sirvieron de inspiración para 2 grabados del reconocido artista José Guadalupe Posada. Los grabados se conservan hasta la actualidad y ahora ya son de dominio público. Eso fue todo por el video de esta noche. Sin duda es una historia que en su momento desató el pánico en la Ciudad de México. Quisiera saber su opinión y le invito a dejarla en los comentarios, suscribirse a este canal si el contenido es de su agrado y compartirlo con sus amigos o familiares cercanos. Yo soy Araquiel y esto fue Encuentro Paranormal.